Hola amigos, bienvenidos una vez más a Contexto. Amigos, vivimos una época en la que la ciencia médica ha alcanzado logros extraordinarios. Nunca antes habíamos contado con tantos avances diagnósticos, tratamientos especializados, procedimientos quirúrgicos, medicamentos capaces de salvar vidas y controlar enfermedades. Sin embargo, paradójicamente, cada vez más hay personas que conviven con fatiga, estrés crónico, obesidad, trastornos metabólicos, problemas digestivos, enfermedades autoinmunes y procesos inflamatorios persistentes. Entonces nos preguntamos, ¿es posible intervenir antes que aparezca un diagnóstico sin recurrir a terapias milagrosas, ni tampoco pues cuestionando los aportes fundamentales de la medicina convencional? Hoy queremos explorar cómo podemos pasar de una medicina centrada en la enfermedad a una visión más amplia de la salud, la prevención y la calidad de vida. Nos preguntamos si podemos fortalecer nuestra salud desde la alimentación, el sueño, la actividad física, la microbiota intestinal que está tan de moda, ese término, una suplementación adecuada, enfoques orientados a restaurar el equilibrio del organismo. La llamada medicina complementaria propone precisamente eso, acompañar la medicina convencional con herramientas que buscan optimizar la fisiología, favorecer la capacidad natural de adaptación del cuerpo y promover cambios sostenibles en el estilo de vida. Pero también plantea preguntas legítimas, vamos a decir. Hay mucha gente que dice qué respaldo tiene esto científico, cuáles son sus límites, cómo distinguir entre terapias serias y promesas sin fundamentos y de qué manera puede integrarse responsablemente a la práctica de la medicina tradicional. Bueno, pues para ayudarnos a comprender mejor este tema desde una perspectiva clínica y equilibrada, nos acompaña esta noche la doctora Pilar Ferrán Estepan. Pilar Ferrán es especialista en medicina interna, es internista. Tiene muchísima experiencia en los hospitales más prestigiosos de la ciudad capital de Santo Domingo y con ella vamos a conversar sobre los alcances, los beneficios, desafíos y controversias de la medicina complementaria en el mundo actual. Bienvenida, doctora Ferrán. Hola, muy buenas noches. Bueno, la verdad es que yo doy fe que conozco a la doctora Ferrán desde hace muchos años y bueno, en hospitales tan prestigiosos como la Plaza de la Salud, ella ahí tiene a su cargo pisos enteros y siempre la doctora me ha hablado de esta medicina complementaria y a mí me ha llamado mucho la atención y teníamos este programa pendiente desde hace un tiempo largo. Y como las múltiples ocupaciones de los médicos, señores, que tienen poco tiempo, pero aquí la tenemos y ya no la vamos a dejar ir. Ya vamos a hacer que nos cuente de sus experiencias. Y yo quiero, doctora Ferrán, que la primera intervención sea justamente cómo, como médico internista, donde tú has trabajado en todos estos hospitales de gran renombre, ¿cómo te dedicas una parte de tu tiempo, además de la medicina convencional, a la medicina complementaria? Hola, buenas noches. Gracias por haberme invitado. Hace unos 12, 14 años más o menos, mi hija sale con piedra en la vesícula. Ella tenía 11 o 12 años. Y yo digo, operar a mi hija de la vesícula tan temprano, para mí fue un shock. Y no era una piedra en la vesícula. Ella tenía el saquito, la vesícula es un saquito lleno de piedra, lleno, full de piedra. Yo dije, wow, ¿y de dónde salió todo esto? Y ahí es donde yo comienzo a explorar. Yo había oído de un médico hindú que le llaman Andrea Morris, que él trabajaba lo que era o lo que ellos llaman la limpieza hepática. Desde mi lado de medicina convencional, uno lo oye, se queda callado, no opina, pero a la hora de que te toca algo cerca, tú dices, bueno, en el peor de los casos no envenena, porque la terapia que él presentaba incluía jugo de manzana, incluía toronja,
incluía aceite de oliva, incluía respiración, o sea, nada de eso me iba a envenenar ni iba a hacerle daño a mi hija. Pautaba unos niveles, una alimentación que tampoco era nada extraordinario. Tú no tenías que incluir, tú lo que tenías era que reorganizar tu alimentación, parando una cosa, incluyendo otra, pero eran también alimentos de lo que uno consigue en el supermercado. Y yo dije, bueno, no pierdo nada con hacer esto. No pierdo nada con intentarlo. Sí tuve que hacer, porque hay que usar la sal de Epsom. Todo el que me conoce saben que yo soy abanderada de la sal de Epsom. Después de eso. Sí. Sí, tuve que hacer un arreglo porque como mi hija tenía 11 años, ella no se iba a operar tan jovencita. No, que no se iba a beber la sal de Epsom tan fácil, ni iba a hacer todas esas tomas tan fácil. ¿Y los médicos te llegaron a decir que debías operarla? Sí, que si no la operaba, no, pero que no tenían que decírmelo. Ya yo tenía esa experiencia. Claro, tú sabías como médico internista. Ya yo sabía que lo que podía seguir si se quedaba con esas piedras. Pero me fui al fondo, a la causa, y comencé a trabajar la alimentación y comencé a trabajar la hidratación. Comenzamos las dos, porque yo me puse con ella. Y tiene 28 años y todavía tiene su vesícula. Wow, qué gran, qué gran logro. No tuve que operarla. Sí. Todas las piedras fueron saliendo. Bueno, y entonces para entender mejor este concepto, doctora Ferrán, ¿cuál es la diferencia entre la medicina complementaria y la medicina normal? Y vamos a ver cómo podríamos definir qué es la medicina complementaria. La medicina complementaria se define, como su nombre lo dice, como una parte que viene a ofrecerte algo que le falta a tu organismo para que funcione como lo necesita. Te voy a poner dentro de la medicina complementaria hay algunos masajes. Entonces, cuando te ponen con masajes, lo que viene eso a complementar es el relajamiento que tú necesitas, que necesita tu cuerpo para él estar tranquilo, para que sus metabolismos, para que sus procesos se desarrollen sin estrés. Hay otra medicina complementaria que es ortomolecular. Le llaman la sueroterapia, pero... ¿Qué quiere decir ortomolecular? Ortomolecular es que viene de enderezando lo que es la parte molecular tuya. La parte molecular de nuestro organismo es en base a los nutrimentos más pequeñitos, 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 pequeñitos. Siempre lo relaciono con cuando tú construyes una casa, tú tienes el block, tienes las vigas, pero necesitas arena, cemento, grava, agua. Va a ser lo que le va a dar la fortaleza. Son los elementos más pequeños, pero son los que le van a dar la fortaleza a esa estructura. Esa estructura depende de eso. Nosotros también tenemos eso. Nosotros también tenemos esos micronutrientes que son simple y llanamente vitaminas y minerales. No lo manejamos bien, las vitaminas y los minerales. ¿Qué es lo que debemos hacer? No, realmente la perdemos más rápido que lo que la reponemos. ¿Cómo podemos tener ese equilibrio? Con la alimentación, en primer lugar. ¿La alimentación es lo básico de la medicina complementaria? Es lo básico de la vida. No solamente de la medicina complementaria, es lo básico de la vida. Tú tienes que incluir en tu alimentación una comida colorida, variada, todos los colores todos los días. Hay personas que tendrán una situación específica, que el médico le dijo no toma esto, no toma aquello, pero aún así hay opciones que se le puede, pero necesita todos los colores todos los días. Y los... Ají, amarillo, berenjenas. Todos los colores. Blanco. Cada color tiene su aporte. Es importante. Es un aporte nutricional. Cada color tiene su aporte. Sí. Entonces, tenemos un país que, para la gracia nuestra, todavía nosotros podemos contar con alimentos que son orgánicos. Todavía tú puedes sembrar en tu patio, en tu balcón, tú puedes tener cosas orgánicas. ¿Qué tan dañinos serían estos mismos elementos que con los
insecticidas esas sustancias que ayudan a que los bichos no se coman lo que nos vamos a comer nosotros después. ¿Qué tan dañinos son? Son tóxicos. Son tóxicos. Pero también en eso pensar, porque nosotros hablamos de medicina complementaria ahora, pero son personas que son culturas que tienen miles de años haciendo esto, como los orientales, los hindúes, los mexicanos que vienen de línea de los precolombinos, los peruanos, ellos tienen miles de años repitiendo esto. Y lo dañino lo hemos hecho con los pesticidas, pero ya ellos tienen una forma. Tú agarras los vegetales, lo echas en vinagre y bicarbonato y el pesticida se le elimina. O sea que debemos lavar los vegetales con vinagre y bicarbonato. Sí, pero por un tiempo específico. ¿Por qué tiempo? Porque a veces lo ponemos en el agua y se nos olvida. Claro. Y hay vitaminas que se van al agua. Sí. Entonces, sí, eso es importantísimo. Alrededor de 10 minutos en el agua, tú pones los vegetales en el agua, sobre todo los verdes, las hojas verdes. Tú lo pones en el agua por 10 minutos y lo... Debemos dejarlo 10 minutos, porque yo no los dejo 10 minutos. No, tú puedes dejarlo menos, pero más de 5. Más de 5, no, siempre por lo menos 5. Tú dices que 10 ya los pierdes. Ok, perfecto. Tú lo puedes dejar hasta 5 minutos. Y siempre debe tener vinagre y bicarbonato. A veces con bicarbonato solo se logra. Yo creo que el bicarbonato sirve para todo. Pareciera, pero el bicarbonato es una sustancia que es maravillosa y participa en muchos procesos orgánicos. Y el poder de esa efervescencia, digo yo, que es que como que te barre. Sí, y te moviliza. Sí, porque, ejemplo, uno tiene un poquito de es una reacción química. Y se toma un poquito de agua con bicarbonato y se le quita. Es increíble. Y si le echa un poquito de limón, a mí me da muy buen resultado. Sí. Así es que yo me trato el dolor de estómago. Yo no uso... A mí se me quita enseguida. Yo no uso... Yo he tratado de llegar hasta donde estoy en mi edad sin usar medicamentos. Bueno, la doctora Ferran me decía en el camerino que ella no le sale una cana por su alimentación. Y me cuesta creérselo porque no tiene ninguna. Sí, tengo canas. Tiene como 2 en todo el cabello. O sea que deberá ayudar. Bueno, pero vámonos entonces a hablar de tips básicos para esta medicina complementaria, Ferran. ¿Cómo organizar? Por ejemplo, se habla de salud celular y fases celulares. Explícanos qué es esto. Lo que nosotros hacemos con los micronutrientes es básicamente para la salud celular. Todo lo que nosotros vamos a implementar debe llegar a cada célula de tu cuerpo. Pero hay 6 fases celulares según la nutrición ortomolecular y según la homotoxicidad. Y las 6 fases están divididas en 3 grupos de 2. Tú tienes que evaluar a la persona, las condiciones crónicas que tiene, sus enfermedades, su alimentación, su hidratación. Todo tú tienes que evaluarlo completo. Síntomas que el paciente te presenta. Y en base a eso tú determinas en qué fase están sus células. Y en base a esa fase celular es que tú determinas aproximadamente cuánto necesita de los micronutrientes. A nosotros nos presentan unos requerimientos diarios, pero esos requerimientos diarios fueron creados para personas sanas en una sociedad diferente, más calmada, más tranquila, menos estresada. Ahora ya eso se quedó corto, muy por debajo de lo que nosotros necesitamos. ¿Tú crees entonces que el nivel de vida que nosotros tenemos, de la movilidad que es muchísima, aunque andamos en carro, pero es mucha, el estrés, la cantidad de cosas que hacemos al día, nos requiere mayor micronutrientes y con eso podríamos compensar? Sí. Es también importante, doctora Ferran, señalar
que esto es un aporte, además de la medicina convencional, que puede no hacernos llegar a tomar decisiones drásticas, como el caso, por ejemplo, de tu hija, que tenía piedras en la vesícula, que se le disolvieron, por ejemplo, con hidratación y todo este tipo de terapias, vamos a decir. Cuando hablamos de hidratación, ¿a qué nos referimos? ¿A mucha agua o a una agua con características especiales? Al agua que tú necesitas con electrolitos. Y cuando digo electrolitos me estoy refiriendo a vitaminas y minerales. O más bien minerales. Los minerales, yo siempre recomiendo algo fácil que es el agua con sal marina. Marina, tiene que ser Sí, marina. tiene que ser marina, De la pero que no dicen en el procesada. supermercado. No yodada, No, nada de eso. solo sal marina. Un poquitito, una pizca. La que tu paladar tolere, porque no tiene que saber salado, te tiene que saber buena. No sube la presión, la sal, el agua con sal. No, Eso no es sube la importante presión. saberlo. No sube la presión. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando un paciente me llega a la emergencia con sangre en la cabeza por unos niveles de presión en 200 sobre 120, yo lo primero que agarro es un suero con sal y se lo pongo endovenoso. Sí, es cierto. Y no le toca uno, le pueden tocar dos, le pueden tocar tres. Y cada solución salina tiene 0.9 por cada 100 cc. 0.9 por cada 100 cc en un litro, que son 1000 cc, es por 10, son 9 gramos que tiene por cada litro. Cada frasco, cada litro. Y si le pongo 2, ya van 18. Si le pongo 3, ya son 27. ¿Y cuándo es el mejor momento de tomar ese agua con sal? ¿Durante todo el día debemos llevarnos un termo o simplemente al levantarnos y al acostarnos? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tú tienes que, en la suplementación, no es que yo voy ahora a determinar, yo creo que necesito X, como el magnesio, que está muy de moda. Sí. Necesito magnesio porque yo vi tales síntomas y voy a suplementarme con magnesio. Lo primero que tú tienes que hacer es relajar tu cuerpo, limpiar tu cuerpo. ¿Qué es limpiar? Que a muchos colegas dicen, pero ¿cómo limpiarlo? ¿Qué sucio está? Sí, tenemos muchos residuos tóxicos que no hemos ido eliminando. El hígado tiene una función de digestión y tiene una función de depuración, de desintoxicación. Pero el hígado, cuando te va a dar la función de digestión, no te trabaja la de desintoxicación. El hígado necesita un periodo de tiempo para trabajar solo la limpieza, la depuración, eliminar todos esos residuos que él sabe que tienen que salir y que por nosotros pasarnos todo el día comiendo. O sea, no debemos comer durante todo el día. No debemos comer durante todo el día. ¿Y al que le da tanta hambre como a mí, que tengo que comer cada 3 horas? Cuando te da tanta hambre, intuyo yo, o sea, no te conozco como paciente, pero cuando te da tanta hambre, intuyo que es que hay algo que le falta a tu célula que te está pidiendo y que tú no has identificado. Sí. Porque cuando las células tienen un aporte adecuado, el hambre desaparece. Yo cuando empecé todo esto, ya yo había llegado a la obesidad, porque aunque yo he ido bajando, yo dije, no, yo sé que mi metabolismo, mi bioquímica se rompió y yo tengo que volverla a restaurar. Entonces, lo primero que hice fue nutrir mis células para controlar el hambre. ¿Y ya no te da esa hambre entre comidas? No, no me da esa hambre entre comidas. No solamente que no me da esa hambre entre comidas, a veces tú puedes durar más tiempo. Me desayuno y duro hasta las 3, las 4 de la tarde y no siento esa hambre. Básicamente sed, siempre mucha sed. Porque a mí me pasaba eso, pero me da ahora, esto es nuevo en mi vida, ahora confieso que tengo que comer cada 3 horas, 3 horas y media, y me preocupa, ¿verdad? Porque no siempre uno lo puede hacer. Vámonos a la pausa, y no quiero que se me olvide también, con lo de la moda, vamos a decir, del magnesio. La gente toma magnesio para el sueño, para los calambres, para la circulación. ¿Hasta qué punto y por qué hay a mí incluso muchas veces esos calambres, porque están 2 tipos de calambre, el que es como un hormigueo y también el que el músculo como que se contrae. Y el magnesio es cierto que lo disminuye. También dicen que los guineos, el agua. Hablemos un poquito de esto y de muchísimas otras cosas más, así que volvemos de inmediato.